Adquisición de software, hardware y obtención de permisos y licencias. Administrar los recursos materiales, humanos y financieros, así como las actividades de un centro de cómputo o datos con base en la aplicación de las fases de planeación y organización del proceso administrativo que conlleven a la operación óptima del mismo. Los tres puntos que vamos a tratar en este tema son la adquisición de software, adquisición de hardware y la obtención de permisos y licencias. Adquisición de software. El software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo requiere para funcionar. No tiene por consiguiente una existencia física, sino que es intangible e inmaterial, como los programas para el procesamiento de texto o los sistemas operativos. El término fue acuñado por el matemático John Wilder Turkey en 1958 para referirse a los programas que hacían trabajar a las calculadoras electrónicas. El software adquirido se puede clasificar en los siguientes tipos. Sistema operativo. Es el conjunto de programas que controlan las actividades operativas de cada computadora y de la red. Paquete de usuario final. Software mediante el cual el usuario de una manera sencilla elabora sus procesos, por ejemplo, hojas de cálculo, procesadores de textos, manejadoras de base de datos, etc. Paquetes de sistemas aplicativos. Estos pueden ser desarrollados internamente o adquiridos a proveedores. Estos, a diferencia de los anteriores, son los que el usuario simplemente usa y que puede llegar a ser prioridad de la empresa. La programación y el desarrollo de estos es compleja, realizada por el departamento de sistemas o adquiridos a proveedores externos, por ejemplo, un sistema de nómina, sistemas de contabilidad, sistemas de inventarios, etc. Software autorizado. Se consideran como software autorizado tanto los sistemas operacionales como aquellos paquetes de usuario final y de sistemas aplicativos, que el departamento de sistemas ha instalado previamente y ha dado su visto bueno para su adquisición y ha obtenido la autorización legal del proveedor para su uso. Otro punto muy importante dentro de la adquisición de software es la selección del mismo. Los dos elementos que debemos de considerar son al proveedor y los costos. El proveedor. Las características que debe tener un proveedor de informática son: debe tener reconocimiento y prestigio mundial y nacional, debe brindar soporte técnico en la instalación, ayudar en los problemas, contar con un personal especializado, brindar tiempo de atención, debe tener comunicación rápida, debe brindar servicios de capacitación como pueden ser cursos, materiales, exposiciones, entre otros, debe contar con una cartera de clientes de software para poder adquirir diversos tipos de... Y por último, debe contar con la documentación donde se explique la facilidad de uso del software. Para los costos se deben de considerar los siguientes puntos, que son la condición de pago, el local, la inclusión de algún entrenamiento y los costos de mantenimiento. Adquisición de hardware. Más allá de la popular definición de que el hardware es la parte que puedes golpear cuando falla el software, el hardware hace referencia a todos los componentes materiales y físicos de un dispositivo, es decir, aquellos que se pueden ver y tocar. Este término tiene su origen etimológico en el inglés, donde hard significa duro y ware cosas, por lo que se podría definir incluso como las partes duras de una computadora. Dentro del hardware se distinguen dos tipos, que son el interno, el cual se encuentra dentro de la torre del ordenador, como los cables, los circuitos, la unidad central de procesos o los dispositivos de almacenamiento, y los periféricos. Estos están situados en el exterior del gabinete del ordenador. Entre ellos tenemos los periféricos de entrada que dan información al sistema, como el ratón o el teclado, los periféricos de salida que muestran las operaciones realizadas en el ordenador, como por ejemplo el monitor o la impresora, y los periféricos de entrada-salida que realizan las dos funciones anteriores, como los dispositivos que se conectan a través de USB. Entre todos estos componentes, el hardware se divide en básico, para referirse a aquellos dispositivos que son imprescindibles para el funcionamiento del equipo, como la tarjeta madre, el teclado, el CPU, la memoria RAM o el monitor, y el complementario, que desarrolla funciones adicionales concretas, como puede ser el caso de una impresora o los pendrives. Para la adquisición de hardware es importante la selección del modelo y capacidades del hardware requerido por determinada dependencia. Debe ir de acuerdo con el plan estratégico de sistemas y sustentado por un estudio elaborado por el departamento de sistemas, en el cual se enfatizan las características y volumen de información que ameritan sistematización y diferencian los tipos de equipos que se adjudican a las diversas áreas usuarias.
Todo estudio determina una configuración mínima para el computador y los aditamentos o dispositivos electrónicos anexos como unidades externas, impresoras, tarjetas, módems para comunicaciones, elementos para backups en cintas magnéticas, etc., de acuerdo con las necesidades del usuario, así como una evaluación del costo aproximado de la inversión. Para realizar cualquier adquisición de hardware se deben de considerar los siguientes puntos. No obstante, estos puntos también se pueden aplicar para la adquisición de software. Solicitud de propuesta. Todo sistema se origina en base a una solicitud que hace el usuario al centro de cómputo intentando satisfacer una necesidad específica. Los parámetros sobre los cuales debe medirse dicha solicitud son los objetivos y las políticas, las cuales debe fijar el usuario, aunque puede ser que el departamento de análisis le brinde ayuda en su clarificación. Ambos parámetros deben estar establecidos por escrito. Evaluación de la propuesta. Previamente debe llevarse a cabo una investigación con el propósito de establecer con seguridad el tipo de hardware o software requerido para su implementación. Posteriormente, se integra toda la información obtenida de dicha investigación y así poder establecer la operatividad de los sistemas a adquirirse. Financiamiento. Las fuentes de financiamiento pueden ser principalmente instituciones bancarias a través de créditos. Para el caso de centros de cómputo destinados a la educación pública, no existen fuentes de financiamiento, a menos que la institución educativa cuente con un área designada a la producción de software para empresas privadas. Entonces, la misma empresa puede ser el origen del financiamiento. Negociación del contrato. La negociación del contrato debe incluir todos los aspectos de operación del hardware o software a implementar. Aspectos tales como actualizaciones, innovaciones, capacitación, asesoría técnica, etc. De igual manera, dentro de la adquisición de hardware, vamos a considerar estos tres elementos para la selección del mismo. Los criterios para seleccionar el hardware son: equipos. Estos deben de estar configurados acorde a las necesidades de la carga del procesamiento de datos. Deben de tener una capacidad de crecimiento vertical, o sea, en el mismo equipo, y horizontal, con otros equipos. El fabricante debe de ofrecer calidad, tiene que ser muy bueno, asimismo debe de tener reconocimiento y prestigio mundial. Deben de contar también con una garantía y deben de ser tecnologías de punta. Proveedor. El proveedor debe tener las siguientes características. Principalmente debe tener un prestigio local. Debe ofrecer soporte de mantenimiento, lo cual implica tener personal especializado y stock de repuestos. Debe brindar tiempo de atención, debe tener un local apropiado y comunicación rápida. Debe contar con una cartera de clientes amplia y debe brindar tiempos de entrega oportunos. Por último, los precios. Debemos de considerar lo siguiente, como son condiciones de pago, el detallado por componentes de la configuración, descuentos por volumen y costos de mantenimiento. Obtención de permisos y licencias. Normas de uso de hardware y software. El uso de software no autorizado o adquirirlo ilegalmente se considera como pirata y es una violación a los derechos de autor. Toda dependencia podrá utilizar únicamente el hardware y el software que el departamento de sistemas le haya instalado y oficializado mediante el acta de entrega de equipos y o software. El uso del hardware y del software autorizado está regulado por las siguientes normas. 1. Tanto el hardware y software como los datos son propiedad de la empresa. Su copia o sustracción o daño intencional o utilizado para fines distintos a los laborales propios de la compañía será sancionado de acuerdo con las normas y reglamento interno de la empresa. 2. El departamento de sistemas llevará el control del hardware y el software instalado basándose en el número de serie que contiene cada uno. 3. Periódicamente, el departamento de sistemas efectuará visitas para verificar el software utilizado en cada dependencia. Por lo tanto, al detectar software no instalado por esta dependencia, será considerado como una violación a las normas internas de la empresa. 4. Toda necesidad de hardware y o software adicional debe ser solicitada por escrito al departamento de sistemas, quien justificará o no dicho requerimiento mediante un estudio evaluativo. 5. El departamento de sistemas instalará el software en cada computador y entregará al área usuaria los manuales pertinentes, los cuales quedarán bajo la responsabilidad del jefe de departamento respectivo. 6.
Los medios que contienen el software original de cada paquete serán administrados y almacenados por el departamento de sistemas. 7. El departamento de sistemas proveerá una copia del software original en caso de requerirse la reinstalación de un paquete determinado. 8. Los trámites para la compra de los equipos aprobados por el departamento de sistemas, así como la adecuación física de las instalaciones, serán realizadas por la dependencia respectiva. 9. La prueba, instalación y puesta en marcha de los equipos y/o dispositivos serán realizadas por el departamento de sistemas, quien una vez que compruebe el correcto funcionamiento oficializará su entrega al área respectiva mediante el acta de entrega de equipos y/o software. 10. Una vez entregados los equipos de computación y/o el software por el departamento de sistemas, estos serán cargados a la cuenta de fijos del área respectiva y, por lo tanto, quedarán bajo su responsabilidad. 11. Asimismo, el departamento de sistemas mantendrá actualizada la relación de los equipos de cómputo de la compañía en cuanto a número de serie y ubicación, con el fin que este mismo departamento verifique por lo menos una vez al año su correcta destinación. 12. El departamento de sistemas actualizará el software comprado cada vez que una nueva versión salga al mercado, a fin de aprovechar las mejoras realizadas a los programas, siempre y cuando se justifique esta actualización. Por último, derechos de autor. El copyright o los derechos de autor son el sistema de protección jurídica concebido para titular las obras originales de autoría determinada expresadas a través de cualquier medio tangible o intangible. Las obras literarias, incluidos los programas, información, musicales, dramáticos, plásticas, gráficas y escultóricas, cinematográficas y demás obras audiovisuales, así como los fonogramas, están protegidos por las leyes de derechos de autor. El titular de los derechos de autor tiene el derecho exclusivo para efectuar y autorizar las siguientes acciones. 1. Realizar copias o reproducción de las obras. 2. Preparar obras derivadas basadas en la obra protegida por las leyes de derechos de autor. 3. Distribuir entre el público copias de la obra protegida por las leyes de derechos de autor mediante la venta u otra cesión de la propiedad o bien mediante alquiler, arrendamiento financiero o préstamo. 4. Realizar o mostrar la publicidad de la obra protegida por las leyes de derechos de autor. Y por último, 5. Importar el trabajo y realizar actos de comunicación pública de las obras protegidas. Bien, pues por esta sesión será todo. Muchas gracias por su atención. Hasta